Hola, hola, ¿qué tal? Buenos días, mi amada hermana María Teresa. El Padre la bendiga y obre con poder y gloria en su vida. Hola, ¿qué tal, Cristina? El Señor Jesús te bendiga. Saludos, muy buenos días para ti, para también tu casa. Ahí está mi hermana Ani, mi hermano Gastón. Hola, feliz día. El Padre les bendiga y los guarde en su precioso nombre. Saludos, saludos, muy buenos días, buenos días. Oiga, don Alberto Borges desde Bogotá, Jesús me lo bendiga más, don Alberto, para usted, para su casa, su esposa Carmen, para los hijos, para la nietita, que el Padre obre con poder y gloria. Ahí está mi hermana Yesenia, hola Yesi, el Señor te bendiga más, saludos. Ahí está Gania Elizondo también, hola Jania. Mi amado hermano en Benwon, el Señor te bendiga y te guarde en su precioso nombre. Un saludo a la distancia. Mi hermana Gabriela, buenos días. El Padre le bendiga y obre con poder y gloria. Ahí está también entonces Rebeca, hola Rebe, Jesús te bendiga. Oscar Mauricio, el Señor Jesús te bendiga, buen día, el Señor te guarde en su precioso nombre. Flor de María, hola Flor de María, el Señor te bendiga, te guarde, felicidades. Ahí está mi hermana Ana Solano también. Buenos días, el Señor te continúe bendiciendo, mi hermana Ana Solano. También está la hermana Dube, también entonces allí en Bogotá, el pastor Renato, el Señor Jesús les bendiga y los guarde. Mi hermana Ana Yancy, ¿qué tal? Ana Yancy, qué felicidad también. Entonces verlos conectados, ahí ya tenemos dos de nuestras Anas. Amén, 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 amén. Gracias, mi hermano en Ven, así sea. Con la ayuda del Padre, pues que podamos salir adelante siempre por medio de la obra de su Espíritu Santo en nosotros y a través de nosotros. Gloria al Señor, sí, así es. Y bueno, amados hermanos, entonces ahí se siguen se siguen sumando y bueno, agradecidos con el Padre por este tiempo, por este compartir, por un día más, porque bueno, un día más sabemos que significa un día menos y hoy estamos más cerca que cuando creímos al principio de alcanzar lo prometido, más cerca de así, entonces como dice ese cántico maravilloso, de poder ver cara a cara a quien quiso nuestras almas redimir. Glorioso y maravilloso día. Luis Víctor Loachín, el Señor Jesús le bendiga. Saludos, buenos días, bienvenido a este tiempo, Luis Víctor. Y bueno, entonces seguimos esperando ahí que se sigan sumando los hermanos para saludarlos y bueno, agradecido por el poder compartir junto a ustedes esta vida de fe, por este gran privilegio de poder entonces, en lo que también yo por gracia he recibido, por gracia poder dar, y eso es entonces lo más grandioso, lo más maravilloso. Esta realmente pues ha sido y es para mí la plenitud de la existencia y le doy gracias al Padre por este gran privilegio, por poderme entonces poner en el ministerio. Hola Mayra, Mayra, buen día, buen día. El Señor Jesús te continúe bendiciendo, Mayra, saludos, saludos, saludos. Entonces, bien, entonces ahí se siguen sumando, amados, y seguimos entonces saludando. Vamos entonces a comenzar bien con el pie derecho, vamos a encomendarnos al Padre, a su gracia, a su buena voluntad. Vamos a pedir para que por medio de la fe en su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, el Padre obre a través de su Santo Espíritu con poder y gloria en este tiempo, trayendo pues la sabiduría, la revelación, el poder de su palabra. Oiga, doña Carmen, el Señor Jesús la bendiga, buen día, saludos, un gusto saludarla. Alexandra Solís Vindas también, buenos días, muy, muy buenos días. Amén, amén, amén. Amén, doña Carmen, felicidades, el Señor Jesús nos continúe bendiciendo y ayudando. Y entonces, como les decía, pues encomendarnos al Padre para que pues, sea el Padre a través de esta su palabra, capacitándonos por la obra maravillosa de su Espíritu Santo, para que nosotros podamos entonces ser esos vasos, esos instrumentos preciosos en sus manos, esos siervos diligentes que dan su ración a tiempo, que podamos entonces, así como entonces dice la palabra, presentarnos delante de Él como obreros aprobados que usan para bien la palabra de verdad, que no tienen nada de que avergonzarse,
Entonces que estamos aquí pues precisamente con ese ánimo, con ese deseo de poder diligentemente presentarnos delante de Él, capacitados por medio del conocimiento y el entendimiento de su voluntad a través de la palabra escrita, por medio de esa gracia maravillosa de la fe en su Hijo Jesucristo, sobre la cual entonces el Espíritu Santo actúa. Bien, entonces vamos a encomendarnos al Padre, vamos a orar en esta hora. Dios Padre nuestro, es en el nombre maravilloso de tu Santo Hijo, en el nombre de Jesús de Nazaret, que yo y mis hermanos, Señor, venimos hoy delante de ti, puestos de acuerdo, Padre, para confesar, Padre, y reconocer tu deidad y tu exclusividad como el único Dios verdadero, creador del cielo y de la tierra, de todo cuanto existe y de todo cuanto hay. Y también para reconocer y confesar a tu Hijo Jesús el Cristo, al que enviaste a este mundo, como único y suficiente Señor y Salvador de nuestras almas. Padre, sabemos, Señor, que no han sido nuestras propias obras justas o injustas, que no ha habido nada lo que hayamos hecho o dejado de hacer que nos permita o nos impida acercarnos a ti, sino justificados únicamente por la fe en tu Hijo Jesús, a través de esa justicia que es de la obra suya, a través de esa sangre maravillosa que Él derramó en esa cruz para el pago de nuestros pecados. Es que hoy podemos, Señor, y tenemos entrada delante del trono de la gracia, estar en tu presencia, en la presencia de un Dios santo, y decirte, Abba, Abba Padre, Padre nuestro. Muchas gracias, Padre Santo, por esta salvación tan grande. Gracias por haber enviado a tu Hijo Jesucristo a que muriera, resucitara y derramara su sangre en esta cruz, para que hoy tuviéramos, Señor, esta tu gracia, este tu perdón, pudiéramos estar delante de ti, pudiéramos decirte, Padre nuestro. Muchas gracias por ser propicio y no hacer con cada uno de nosotros conforme a nuestros pecados ni a nuestras maldades. Gracias por rescatarnos de la vana manera de vivir heredada de nuestros padres, por librarnos de la condenación del infierno, de sacarnos de la potestad de Satanás y traernos a la luz admirable de tu Hijo amado. Esta vida y 1000 vidas no serían suficientes para pagar este gran privilegio que nos das, Padre. Muchas gracias, Señor, por esta salvación tan grande y ayúdanos a perseverar, Señor, en esta tu gracia, a crecer, Señor, en ella hasta el fin. Padre, yo y mis hermanos estamos aquí delante de ti con este corazón lleno de gratitud también porque anhelamos, Señor, dar cumplimiento al mandamiento que tu Hijo Jesucristo nos dio de ir y predicar el Evangelio a toda criatura, Padre. Padre, por amor a tu nombre, Padre, te pedimos que seas tú en esta hora, en el nombre de Jesús de Nazaret, obrando con tu Espíritu Santo, capacitándonos con tu palabra escrita, para que nosotros seamos esos vasos, esos instrumentos preciosos que limpies con tu palabra, llenes con tu Espíritu Santo, capacites y uses con poder y gloria para la predicación del Evangelio. Ayúdanos a dar testimonio, Señor, eficaz de la vida y de la obra de tu Hijo Jesucristo resucitado en nosotros y a través de nosotros. Que tu palabra viva y eficaz corra en nosotros y a través de nosotros. Que esa vida tuya, Señor, que está en tu palabra no solamente abunde, sino sobreabunde, Padre. Y que también de lo que por gracia hemos recibido, por gracia podamos dar, Padre. Ábrenos, señores, puertas eficaces para la predicación del Evangelio. Úsanos para tu reino, úsanos para tus planes, para tus propósitos, Padre. Porque en el sepulcro nadie te alabará y nadie invocará tu nombre en el Seol. Aquí ahora, Padre, levanta, Señor, en la fuerza, en el poder que provienen de ti, de tu Santo Espíritu, Señor, a la iglesia de tu Hijo Jesucristo, Señor, extendida aquí a la distancia, Señor, desde el mayor hasta el menor, que todos seamos llenos del Espíritu Santo, conocedores y hacedores de tu voluntad, que todos podamos con denuedo predicar el Evangelio del reino de los cielos y que no sea solamente con palabras, sino con manifestaciones de poder en el Espíritu Santo, que las señales y los prodigios nos acompañen, Padre. Ayúdanos, Señor, a hacer, Señor, tu voluntad. Que más, Señor, se arrepientan y crean y confiesen, Señor, a tu Hijo Jesucristo como único Señor y suficiente Salvador de sus almas para la gloria tuya, Padre. Por amor a ti mismo te lo pedimos en el nombre maravilloso de tu Santo Hijo, en el nombre de Jesús de Nazaret, y a tu gracia, Dios de los vivientes, y a tu buena voluntad nos encomendamos. En el nombre de Jesús oramos, te damos gracias. Amén y amén. Oiga, ahí está también entonces Eduardo Sancho, qué gusto saludarte, un gusto saludarte en esta mañana, Eduardo. Adriana Múnera, el Señor Jesús te bendiga. El pastor Juan Manuel, hola mi hermano pastor. Marco Mauricio, oh Marco Mauricio, qué gusto saludarte. Carolina alias Nina, el Señor te bendiga más también en esta hora.
¿Quién más está por aquí conectado? Entonces, Mauricio Sánchez también, nuestra hermana Ana Victoria. Bueno, ahí tenemos ya nuestras 3 Anitas, gracias al Señor. Y bueno, agradecido, como les decía entonces al principio, con el Padre por este tiempo, por este compartir. Ahí está mi hermana Mariela Ortiz, oiga, desde Bucaramanga. Saludos, doña Mariela, para usted, para don Alfonsito. Un abrazo enorme allá a la distancia en Bucaramanga, en la ciudad bonita. Qué bueno saludarlos entonces a todos en esta mañana. Bien, amados hermanos, y bien, entonces entremos en materia. El propósito de esta reflexión el día lunes es entonces poder profundizar acerca de la predicación del Evangelio del día de ayer. Esto con el ánimo en miras, pues, de poder capacitarnos para dar cumplimiento al mandamiento que el Señor Jesucristo nos dio de ir y predicar el Evangelio a toda criatura. Maravilloso, maravilloso pues poder tener claridad acerca de esa realidad, de esta verdad, ¿no?, en cuanto a lo que digamos se refiere todo lo que es la vida de fe en sí misma. Porque allá en el Evangelio según San Lucas, vamos rápidamente, capítulo 6, ¿se acuerdan? Hemos tocado y hemos visto y hemos repasado y una y otra vez volvemos a las palabras de nuestro Señor Jesucristo, porque esa es entonces precisamente la obra gloriosa y maravillosa del Espíritu Santo. Evangelio según San Lucas en el capítulo 6. Aquí vemos entonces la queja de nuestro Señor Jesucristo en el capítulo 6, versículo 46. ¿Por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo digo? José Luis Rivas, hola, ¿qué tal? El Señor Jesús te bendiga. Buenos días. Entonces, esta es la queja de nuestro Señor. Él está entonces quejándose aquí acerca de, digamos, de ese doble ánimo. Hola, Rocío Rodríguez, el Señor Jesús. Leguízamo, leí solo el Rodríguez abajo, el Rodríguez. Es lo que es Rocío, la nuestra. Rocío Leguízamo. Hola, Rocío, Jesús te bendiga. Entonces, sí, acerca de, digamos, ese doble ánimo que existe y que hay, digamos, y entonces en nosotros los seres humanos, esa, digamos, hipocresía. ¿Por qué me llaman Señor, Señor y finalmente no hacen lo que yo les digo? Josué, hola, ¿qué tal? El Señor Jesús te bendiga, saludos, buenos días. Y es entonces maravilloso que tengamos entonces claridad acerca de a qué se refiere cuando entonces la Biblia dice que entonces para nosotros el Hijo de Dios es nuestro Señor. ¿Ve? Nosotros como creyentes, como cristianos, entonces para nosotros Jesucristo, el Hijo de Dios, es nuestro Señor y nuestro Salvador. Hola Marta Lorena, el Señor Jesús te bendiga. Entonces no es solamente nuestro Salvador, es además nuestro Señor. Y hemos compartido y hemos entonces entendido acerca de la diferencia entonces en que sea nuestro Salvador y en que sea nuestro Señor. Y el propósito entonces, la voluntad de Dios es que efectivamente su Hijo se convierta y sea para nosotros no solamente, escúcheme bien, no solamente nuestro Salvador, sino que entonces se convierta en nuestro Señor. Vamos a ver entonces en qué consiste o qué es entonces que Jesucristo, el Hijo de Dios, sea nuestro Salvador. Que Jesucristo entonces, el Hijo de Dios, sea, digamos en este caso particular, mi Salvador, está haciendo referencia a que entonces he recibido por medio de la gracia, a través de la fe en Él, el perdón de mis pecados. En eso consiste, en que el Señor, entonces, perdón, para no confundir, en que Jesucristo, el Hijo de Dios, sea mi Salvador. Hola, mi hermana Natalia, el Señor Jesús le bendiga, saludos para usted, para el hermano Agustín, para Felipe, para Tomás. Entonces, eso es, haber recibido entonces
la gracia de Dios. Y esa gracia de Dios, entonces, ¿en qué consiste? Ya seamos más específicos en, pues, recibir la fe en el Hijo, como el que el Padre envió al mundo a morir en la cruz y a derramar su sangre, para que a través de esa obra suya yo reciba el perdón de mis pecados. Eso es, y eso significa entonces que Jesucristo es mi Salvador. Pero cuando hablamos acerca de su señorío, entonces ahora sí debemos tener claridad en qué consiste o de qué se trata. ¿Ve? Entonces, recibirlo como el Salvador es una cosa, y que una vez Él se haya convertido en mi Salvador, sea mi Señor, es otra cosa. ¿Cómo entonces ocurre esas, digamos, dos cosas de las que estamos hablando? Salvador y Señor. La primera, la que se convierte, o sea, mi Salvador. Pablo, un abrazo, el Señor Jesús te bendiga, buenos días, saludos. Es por gracia. Así como entonces lo leemos allí, vamos nuevamente a nuestro versículo, Filipenses. Filipenses, Efesios. Capítulo 2, versículo 8 y 9. Escuchen bien. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no es de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Entonces, escúchame bien, que Jesucristo, el Hijo de Dios, sea mi Salvador, es lo primero. Que yo reciba por medio de esa gracia, el que es don de Dios, que yo reciba porque al Padre en su voluntad le plació revelar a su Hijo Jesucristo a mi vida. Y eso entonces no consiste en nada que yo haya hecho o dejado de hacer, sino que eso ha sido y es entonces la voluntad de Dios. Eso es entonces maravilloso. Maravilloso que tengamos claridad, que haya entendimiento acerca de esta verdad en nuestras vidas. Esa es la forma, esa es la manera entonces que los hombres llegamos a, por medio de la gracia, a ser salvos. Esto ocurre es así, porque es el regalo divino, porque es el don de Dios. Así como entonces se acuerdan, hemos hablado de ese hombre que llegó a ser entonces ese varón que llegó a ser entonces formado, que fue tomado entonces de entre la humanidad y Dios entonces lo puso en el huerto. ¿Eh? Y así como entonces Noé halló gracia delante de los ojos de Dios, así como entonces Abraham, así como entonces Moisés, todos esos testimonios que tenemos ahí, entonces precisamente, así como Pablo de Tarso, así como Pablo, el apóstol Pablo, que no ha sido y no fueron entonces sus méritos propios, sino que a Dios le plació en su voluntad revelar a su Hijo Jesucristo a sus vidas. De esa manera, escúchenme bien, amados hermanos, ocurre con usted, ocurrió conmigo, ocurrió con nosotros, ocurre con todos los hombres.
hemos hablado y les he compartido acerca de herejías, doctrinas de engaño, de error, que hablan o enseñan acerca, digamos, de algo como es entonces la predestinación. ¿Y en qué consiste? Pues en que esas herejías o esas doctrinas de error, ellos hablan o entonces manifiestan de que existen, digamos, una predestinación divina. ¿Qué quiere decir eso? O sea que ya entonces existen desde antes de la fundación del mundo, desde antes que entonces incluso usted y yo viniéramos a este mundo, o los que aún todavía ni siquiera han venido a este mundo, hay unos que están predestinados para salvación y hay unos que están predestinados para perdición. Pero eso realmente no tiene nada que ver o no está, digamos, bíblicamente en ninguna parte está sustentado. Porque entonces, si habláramos entonces de, como ellos, de esa predestinación, entonces es inevitable, mis amados hermanos, que de alguna manera vayamos nosotros entonces a establecer nuestra propia justicia, como lo hacen ellos. ¿Ve? Esas personas, incluso por decirlo así, en su, digamos, doctrina, para, digamos, que las personas lleguen, digamos, a bautizarse, primeramente ellos entonces le hacen un seguimiento y un análisis minucioso para incluso bautizarlos, como les digo, para estar seguros si realmente entonces esa persona ha sido y es predestinada para la salvación. Cuando entonces, digamos, un hombre o unos hombres, un consejo de hombres toman la decisión o determinan, de acuerdo al seguimiento que hayan hecho a la persona, si verdaderamente esa persona estaba destinada para la salvación, entonces lo bautizan. Por eso entonces deben hacer un curso y deben hacer entonces una, digamos, someterse, como les decía, a una prueba rigurosa para finalmente determinar si han sido o si son o no son predestinados para la salvación. Porque no van, digamos, o no van a bautizar a alguien antes sin estar seguro de que entonces efectivamente ha sido o está siendo predestinado para la salvación. Y eso no es bíblico, eso no concuerda entonces no con la doctrina o con, digamos, esta denominación a la cual yo pertenezco, yo sirvo, porque nosotros no pertenecemos a ninguna denominación, somos una iglesia cristiana independiente, sino que no concuerda con lo que en ninguna parte en la Biblia, entonces nosotros vemos. Porque en ninguna parte entonces vemos que haya que hacer un curso o someterse, digámoslo, a un análisis riguroso, minucioso, para ver entonces si efectivamente he sido o soy de los predestinados. Y eso entonces, digamos, el sustento que ellos tienen o en lo que ellos argumentan, esa doctrina suya de error, se basa precisamente entonces en la soberanía de Dios y en su omnisciencia. Y ellos entonces hablan acerca de que solamente existe la voluntad de Dios, nada más. Y que no es cierto entonces que el hombre, que el ser humano, en su condición, digamos, de pecado, de muerte, de destitución, de estar destituido por causa del pecado de la gloria de Dios, pueda tomar una decisión. Que
De alguna manera, entonces, en su momento, en el huerto del Edén, antes, llamémoslo así, de la desobediencia del hombre, antes de la caída del hombre, tal vez el hombre, digamos, de alguna manera, hubiera tenido ese privilegio, pero que ya después, posterior a ello, no. Ya entonces el hombre, digamos, no decide, sino que es Dios el que decide únicamente. ¿Ve? Y bueno, como les decía, en ninguna parte en la Biblia, entonces vemos que eso sea o ocurra de esa manera, sino que entonces todo el tiempo lo que vemos en la Biblia es de manera espontánea, como Dios se manifiesta al hombre y los hombres entonces tomamos nuestra decisión. ¿Ve? Y eso vamos entonces a la Biblia y nos damos cuenta que en ninguna parte, por decirlo así, Hechos de los Apóstoles, miremos un ejemplo por toda parte, pero miremos Hechos en específico 8, capítulo 8, versículo 26, Felipe y el etíope, dice que un ángel del Señor habló a Felipe diciendo, levántate y ve hacia el sur por el camino que desciende de Jerusalén a Gaza, el cual es desierto. Entonces él se levantó y fue. Y sucedió que un etíope eunuco, funcionario de Candace, reina de los etíopes, el cual estaba sobre todos sus tesoros y había venido a Jerusalén a adorar, volvía sentado en su carro y leyendo al profeta Isaías. Y el Espíritu dijo a Felipe, acércate y júntate a ese carro. Acudiendo Felipe, le oyó que leía al profeta Isaías y dijo, ¿pero entiendes lo que lees? Él dijo, ¿y cómo podré si alguno no me enseñare? Y rogó a Felipe que subiese y se sentare con él. El pasaje de la escritura que leía es este. Como oveja a la muerte fue llevado, y como cordero mudo delante del que lo trasquila, así no abrió su boca. En su humillación no se le hizo justicia, mas su generación, ¿quién la contará? Porque fue quitada de la vida, porque fue quitada de la tierra su vida. Respondiendo el eunuco dijo a Felipe, te ruego que me digas, ¿de quién dice el profeta esto? ¿De sí mismo o de algún otro? Entonces Felipe, abriendo su boca y comenzando desde esta escritura, le anunció el Evangelio de Jesús. Y yendo por el camino, llegaron a cierta agua y dijo el eunuco, aquí hay agua. ¿Qué impide que yo sea bautizado? Felipe dijo, si crees de todo corazón, bien puedes. Y respondiendo, dijo, creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Y mandó parar el carro y descendieron ambos al agua, Felipe y el eunuco, y le bautizó. Cuando subieron del agua, el Espíritu del Señor arrebató a Felipe, y el eunuco no lo vio más y siguió gozoso su camino. Pero Felipe se encontró en Azoto y pasando anunciaba el Evangelio en todas las ciudades hasta que llegó a Cesarea. Entonces, mis amados hermanos, ¿en qué momento aquí usted y yo vemos de qué manera entonces se está dando esta situación? Y maravilloso pues, entonces, escúchame bien, para nosotros tener claridad primeramente que el libro de los Hechos de los Apóstoles es entonces el libro que narra el comienzo y el desarrollo de lo que es la iglesia cristiana. Para, digamos, nosotros como cristianos no es entonces o no significa simplemente un libro histórico que está hablando de hecho de cosas aisladas, separadas, que ocurrieron en un momento determinado y nada más. No es así, porque
Porque el libro de los Hechos de los Apóstoles hemos conversado y hemos compartido que incluso tiene una característica maravillosa, maravillosa. Y cuando vamos allá al final mismo del libro, vamos a verla una vez más. Esa característica maravillosa del libro Hechos, que se llama Hechos de los Apóstoles, pero que cuando vamos a ver profundamente, a analizar, nos damos cuenta que es, digamos, lo podríamos llamar los hechos del Espíritu Santo a través de la iglesia. En el capítulo 28 del libro de los Apóstoles, de hecho, perdón, miremos el final, capítulo 28, cómo termina. Y dice, veámoslo desde el versículo 30, y Pablo permaneció 2 años enteros en una casa alquilada y recibía a todos los que a él venían, predicando el Evangelio de Dios y enseñando acerca del Señor Jesucristo abiertamente y sin impedimento. Nótese que no termina con amén. Nótese que entonces, digamos, no hay como una conclusión final para cerrar el libro. Y es porque este libro, el libro de los Hechos de el Espíritu Santo a través de la iglesia, hoy aún continúa escribiéndose. Aún continúa escribiéndose. Tiene esta particularidad y no hay casualidad. Casi todos entonces, o yo creo la mayoría, no, todos los libros tienen un final. Tienen una conclusión y usted ve que están concluyendo y están llegando efectivamente al final y entonces tienen un amén. Hola Lucerito, Jesús te bendiga, amén, amén. Pero no ocurre así con el libro de los Hechos de los Apóstoles. Es diferente, totalmente diferente. Porque como les decía, entonces es el libro realmente de los hechos del Espíritu Santo en y a través de la iglesia. Y esa obra, entonces, que comienza ahí en este libro del Espíritu Santo, de la obra del Espíritu Santo en la iglesia y a través de la iglesia, continúa hasta la venida de nuestro Señor Jesucristo. Y al igual entonces que aquí están narrados estos libros, estos hechos, estos actos, entonces estos hechos pues, de igual manera todos los hechos, todo lo que como iglesia, todo lo que nosotros como creyentes cristianos y iglesias hacemos, también está escrito. También se está escribiendo, se continúa escribiendo. Y lo que cada iglesia del Señor está haciendo, y la iglesia hace en Bogotá, lo que la iglesia hace en Cuba, lo que la iglesia hace en Holanda, lo que la iglesia hace en Corea, lo que la iglesia hace en Estados Unidos, cada iglesia del Señor, donde Jesucristo, el Hijo de Dios, no solamente es el Salvador, sino el Señor, que es lo que estamos aprendiendo, pero estamos hablando acerca primero de que es la relación, cómo comienza, y es por medio de que Él es nuestro Salvador, que es a través de la gracia, que es entonces el don de Dios, que ocurre por voluntad divina, pero que no es producto de una predestinación, sino que es entonces, como les decía, hola Sandrita, hola, ¿qué tal? Buenos días en Bogotá, Sandra Rivera, el Señor te bendiga más. Así como lo vimos aquí, lo acabamos de ver en el libro de los Hechos de los Apóstoles, así ocurrió en esa, digamos, en ese momento histórico puntual, pero así ocurre y continúa ocurriendo. En ningún momento vemos entonces a Felipe diciéndole al etíope que si cree, entonces ahora, entonces lo que hace falta es que haga un curso o que haya que darle un seguimiento, sino que entonces a Dios le plació manifestarle a ese hombre, a su Hijo Jesucristo. ¿Pero por qué? A Dios le plació a ese hombre
manifestarle a su Hijo Jesucristo. Porque entonces a Dios le plació manifestarle a ese hombre, porque Dios le place entonces manifestarle a unos entonces y a otros no, a su Hijo Jesucristo. Eso, David, mi hermano, el Señor Jesús te bendiga, te guarde en su precioso nombre. Ahorita hablamos, hermano, porque, pucha, vi el mensaje, pero no le di seguimiento. Ahorita nos conectamos, David, discúlpame que no te contesté. Entonces, debemos ver y debemos entonces tener el conocimiento acerca de cómo actúa Dios. Porque Él dice que entonces que me conozcan y entiendan. Y cuando conocemos y entendemos y cuando vemos a Dios actuar, entonces conocemos también su pensamiento. Conocemos entonces su pensamiento. Pues entonces, por supuesto, vamos a ver, como les decía, por qué le plació en su voluntad a Dios manifestar a su Hijo Jesucristo a este hombre, a este etíope. Porque este hombre entonces era un hombre que manifiesta, hasta aquí en la Biblia, había o existía temor de Dios en su corazón. Había temor de Dios en su corazón. Era un hombre piadoso. Aunque no tenía el conocimiento correcto, aunque no tenga el conocimiento correcto, pero había piedad en él. Había piedad en él. Angie Peralta, el Señor Jesús te bendiga, el Señor te guarde. Saludos. Y eso es entonces algo que en la Biblia está dando claro, manifiesto testimonio acerca de ello. Pero que eso no es entonces o no ocurre por la obra como tal del hombre. Sino que esa es entonces, digamos, la voluntad de Dios desde del hombre en particular, sino que esa es la voluntad de Dios desde antes de la fundación del mundo, cuando creó al ser humano y posteriormente lo formó. En Eclesiastés 3, vamos a mirar qué dice Eclesiastés 3, donde entonces habla acerca de que todo tiene su tiempo. ¿Recuerdan? Eclesiastés 3, desde el 1 dice, todo tiene su tiempo y todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su hora. Hay tiempo de nacer y tiempo de morir, tiempo de plantar y tiempo de arrancar lo plantado, tiempo de matar y tiempo de curar, tiempo de destruir y tiempo de edificar, tiempo de llorar y tiempo de reír, tiempo de endechar y tiempo de bailar, tiempo de esparcir piedras y tiempo de juntar piedras, tiempo de abrazar y tiempo de abstenerse de abrazar, tiempo de buscar y tiempo de perder, tiempo de guardar y tiempo de desechar, tiempo de romper y tiempo de coser, tiempo de callar y tiempo de hablar, tiempo de amar y tiempo de aborrecer, tiempo de guerra y tiempo de paz. ¿Qué provecho tiene el que trabaja de aquello en que se afana? Yo he visto el trabajo que Dios ha dado a los hijos de los hombres para que se ocupen en él. Todo lo hizo hermoso en su tiempo y ha puesto eternidad en el corazón de ellos, sin que alcance el hombre a entender la obra que ha hecho Dios desde el principio hasta el fin. Ojo, este es el punto. Escúchenme bien. Todo lo hizo hermoso a su tiempo y ha puesto eternidad en el corazón de ellos. Cuando dice que ha puesto eternidad en el corazón de ellos, está haciendo entonces alusión al momento en que el hombre llega a ser un ser espiritual.
En el momento que el hombre es formado, insufló aliento de vida y fue el hombre un ser viviente. Es en el momento entonces que Dios pone espíritu dentro del hombre. ¿Me siguen? Entonces el hombre, el ser humano, llega a ser un ser espiritual. Antes, su origen no es ser espiritual. Cuando lo creó al principio solamente era carne a semejanza de los animales. Pero el propósito divino es que el hombre fuera hecho a su imagen y conforme a su semejanza, a la semejanza de Dios, del Creador. Entonces, el ser humano, el hombre, es un ser espiritual. Y que cuando nosotros, escúchenme bien, hoy, por medio de la obra maravillosa del Espíritu Santo, a través de nosotros, se les predica el Evangelio, se les anuncia la buena noticia. Entonces, el espíritu del hombre, el hecho de que esté condenado por causa del pecado, escúchenme bien, no quiere decir que no exista o que ya no el hombre sea un ser espiritual. Porque esa es la parte, como les decía y compartía, y tomé como referencia, tomaba como referencia la herejía de la predestinación, donde hablan acerca de que entonces el ser humano, el hombre, tal vez tuvo en algún momento voluntad, capacidad de decidir, pero eso fue allá en el huerto y bueno, perdió, pecó, desobedeció y cayó y perdió y entonces ahora no puede. Porque entonces es maravilloso poder discernir que el Señor está diciendo, el día que Él comiere ciertamente morirás. Y entonces dice que por causa del pecado estamos destituidos y por cuanto todos pecaron están destituidos de la gloria de Dios. Sí, pero ese es el juicio de Dios. Pero la sentencia como tal todavía no se ha llevado a cabo. Porque ese es un evento que nosotros vemos ocurre hasta el final en Apocalipsis. Hasta el final en Apocalipsis. ¿Recuerdan? Allá miremoslo, Apocalipsis, capítulo 20, el juicio ante el trono blanco. Porque es que debemos entender. Eso es como un juicio en la vida real que nosotros, o sea, en este mundo. Hay una sentencia, pero todavía no se ha ratificado. ¿Ve? Hay un juicio y entonces se halla culpable, pero hace falta entonces que la sentencia esté en firme. Y eso es y ocurre al final. Hemos estado y hemos venido aprendiendo acerca del pecado. El lunes, hoy mismo, vamos con la ayuda de Dios a continuar a partir de las 7:15. Maravilloso que puedan asistir, porque estamos aprendiendo precisamente acerca de esta verdad. Y pues entonces no puede uno o no puede, no alcanza, digamos, cada estudio para ver todo el panorama. Pero bueno, entonces para poder continuar en el contexto, aquí en el juicio, en el capítulo 20 de Apocalipsis, está entonces hablando acerca del trono
el juicio ante el trono blanco. Y vi un trono blanco y el que estaba sentado en él, delante del cual huyeron los cielos y la tierra, y ningún lugar se encontró para ellos. Y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie delante de Dios, y fueron abiertos los libros. Y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos. ¿Cómo fueron juzgados los muertos? ¿Cómo fueron juzgados los muertos? Y fueron juzgados los muertos. Pero si entonces la paga del pecado es muerte, y entonces el día que él comiere ciertamente morirá, sí, pero fueron juzgados los muertos. Pero está hablando en el Apocalipsis, que es la revelación del fin. O sea, está hablando de un evento que se va a llevar a cabo, va a ocurrir. ¿Y cómo va a ocurrir? No diferente a como está escrito. Porque escrito está. O sea, ¿cómo va a ocurrir? Hoy usted y yo lo sabemos por la revelación. Porque no hará nada el Señor nuestro Dios sin antes revelarlo a sus siervos los profetas. Porque Él es Dios y ese es nuestro Dios, el que nos anuncia las cosas que han de ocurrir antes de que acontezcan, y las pone delante de Él. Y así tal cual como dice, entonces no pierdan en el profeta Isaías, capítulo 'así tal cual como dice en el profeta Isaías capítulo 14, versículo 24. Eso, Jairo Guzmán, Jairito, Jesús te bendiga, saludos, buenos días, Padre te bendiga. Isaías capítulo 14, versículo 24. Jehová de los ejércitos juró diciendo, ciertamente se hará de la manera que lo he pensado y será confirmado como lo he determinado. Ay, pero ¿cómo vamos a saber, cómo sabemos de la manera que Dios pensó o va a ocurrir? Está escrito. Eso es la Biblia es la Escritura, el libro santo que contiene el pensamiento de Dios. Por eso dice claramente, alabes en esto el que se dé a elevar, en conocerme y en entenderme. Yo no puedo conocer ni entender a alguien si no conozco, si no sé cómo piensa, cómo actúa. No, pero es que ¿quién va a saber cómo actúa Dios? ¿Cómo va a ser uno? Pues ¿cómo? Pues estudiando y leyendo y recibiendo la revelación suya a través de su palabra por la obra maravillosa del Espíritu Santo. Por su favor, ¿no ve que de esa manera ocurre? Entonces, juró diciendo, ciertamente se hará de la manera que lo he pensado, y será confirmado como lo he determinado. Esa es la Biblia. Hola, mi hermana Margarita, el Señor Jesús te bendiga, saludos, buenos días, beso. Entonces, claro, al final en Apocalipsis tenemos la revelación del fin y vemos que efectivamente dice así claramente, y entonces, y el mar entregó los muertos que había, ya pasé al 20-24 de Apocalipsis en el versículo 13, y el mar entregó los muertos que había en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que habían en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras, y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Y aquí viene lo que pues he compartido y a mi criterio, a mi juicio, a mi forma de ver, la porción más triste de la Biblia, el versículo más duro, más fuerte de la Biblia. El versículo 20-15 de Apocalipsis, el capítulo 20, el versículo 15. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida
fue lanzado al lago de fuego. Ese es el juicio final. O sea, ese es el momento en que la sentencia se ratifica y queda en firme. Tal vez nosotros no conocemos mucho acerca de derecho, de juicios y de estas cosas, entonces también ese desconocimiento pues trae confusión a nuestras vidas. Pero esto entonces es maravilloso que tengamos claridad y que pues hay que aprender de justicia, de derecho y de todas las cosas para poder tener claro el entendimiento de la voluntad de Dios. Este es en el momento que ya la sentencia se ratifica, se confirma, porque esto está ocurriendo en un tribunal superior. Ya es el tribunal del Hijo, es el juicio ante el Hijo. Entonces aquí sí, claramente la sentencia queda en firme. Entonces, volviendo, les dije sin perder, entonces allí, sin perder, perdón, no, volviendo a Eclesiastés 3, dice que todo lo hizo hermoso en su tiempo y ha puesto eternidad en el corazón de ellos. O sea, el hombre, aunque haya una sentencia sobre su espíritu, haya un juicio, perdón, se esté llevando a cabo un juicio sobre su espíritu, no quiere decir que no tenga o que no haya oportunidad. Y esa oportunidad se llama el arrepentimiento. Y esa es la obra gloriosa y maravillosa del Espíritu Santo, manifestando la bondad, el amor del Dios creador del hombre, manifestándole su deseo de que Él le dio el Espíritu y a Él el Espíritu ha de volver. Eso es. Que el Espíritu lo ha dado de Dios y el Espíritu a Dios ha de volver. Lo dice entonces después. Miremos lo que está aquí mismo. Porque todo es vanidad, todo vuelve al polvo y el polvo. ¿Quién sabe que el espíritu de los hombres... ¿Qué? Entonces aquí en el mismo 3, pero en el 21, ¿quién sabe que el espíritu de los hijos de los hombres sube arriba y que el espíritu del animal desciende abajo a la tierra? ¿Ve? Que quién sabe que el espíritu de los hijos de los hombres sube arriba, o sea, va al cielo. Que el propósito de Dios para con los animales es diferente. Aquí está diciendo que está primero entonces diciendo todo va a un mismo lugar. Versículo, me estoy de pronto, porque ya veo es el tiempo que Eclesiastés 3 habla acerca de que puso eternidad, puso eternidad en el corazón de ellos, que el hombre es un ser espiritual. Vamos al 20 y dice, todo va a un mismo lugar, todo es hecho del polvo y todo volverá al mismo polvo. La vaca fue tomada del polvo y vuelve al polvo. El hombre, la carne, fue tomada al polvo y vuelve al polvo. Pero hay una diferencia. ¿Quién sabe que el espíritu de los hijos de los hombres sube arriba? Y que el espíritu del animal desciende abajo a la tierra. Está hablando aquí precisamente entonces de esa naturaleza espiritual en el hombre y que la voluntad de Dios es que el espíritu, que el hombre espiritual vaya al cielo.
arriba, trascienda, vaya al cielo. Pero que el hombre con esa naturaleza animal, que no aflore lo espiritual, descienda a la tierra, se quede aquí en esta creación. Y esa es la condenación. Esa es la condenación. Entonces, cuando predicamos el Evangelio, no es que usted y yo entonces estemos haciendo, como les decía ahorita, esa selección. Uy, este es como, me huele como a predestinado para ser salvo. Aquel, aquel yo no le voy a predicar porque entonces, no. Ese tiene cara de que no va a ser salvo. Ah, y así actúan. Así yo lo haga como a son de burla o no sé, perdónenme, o lo esté diciendo de manera peyorativa, pero así es. Eso es entonces en lo que deriva esa herejía, en que efectivamente ellos pueden y a dedo y a ojo seleccionan quién está predestinado para salvación y quién no. Esa Gaby, Elizondo, Gabriela, Gabriela, el Señor Jesús te bendiga, mi hermana. Buenos días. Y caen en eso. Y por eso, como les decía, para bautizarse tienen que hacer primeramente un curso y llevan un récord y se le hacen preguntas y se le están haciendo se hacen cuestionarios y hasta que no haya convencimiento. Y entonces uno es el que disipula y ese que disipula hay otro que es el supervisor y el supervisor entonces supervisa precisamente que el que esté disipulando le haga el seguimiento a esa persona para ver, para determinar efectivamente si es o no es salvo. Eso, Adrián, el Señor Jesús te bendiga. Y caen en esa herejía, en esa mentira y en ese engaño. Y ese es el riesgo. Pero como les decía, entonces que conozcan y entiendan que yo soy el que hago misericordia, juicio y justicia sobre la tierra, Dios. Y el Señor Jesucristo está diciendo, no juzguéis nada antes de tiempo. Y cuando entonces de alguna manera usted dice, este es destinado para la salvación, predestinado para salvación, aquel, no, ese no era predestinado. ¿Está haciendo qué? Está juzgando. Eso es juzgar. Y hay tantísima confusión porque hoy en día entonces no se puede, digamos, llamar a la verdad ni exhortar al hermano porque... No, nadie me puede juzgar. El único que me puede juzgar es el Señor. Claro que sí, el único que puede enviar al infierno o enviar al cielo es el Señor. Claro que sí, ¿no ve que ahí dice claramente Apocalipsis 20, el juicio ante el trono blanco? Y que el Padre a nadie juzga, sino que todo juicio ha dado al Hijo y que todos compareceremos ante el tribunal de Cristo y que, claro, pero esa doctrina de herejía, de predestinación, pues están haciendo eso. Lo contrario a lo que el Señor está advirtiendo. Que nadie puede entonces juzgar. Nadie puede mandar a nadie para el cielo, nadie puede mandar a nadie para el infierno. Como les he dicho y como les he compartido, entonces así como cuando en los funerales, donde está pues el pastorcito mentiroso y el sacerdote mentiroso, falsos maestros, obreros reprobados. Gracias, Señor, te damos porque allá está ya tu Hijo disfrutando contigo en el reino de los cielos. Ay, tenga paz, hermana, tenga paz. Él ya está descansando, Él está mejor que nosotros. Y que acuérdense, no hay entonces muerto malo ni chiquito feo. Y todos van para el cielo. Y todos van para el cielo y usted no ve a ninguno, bueno, te damos gracias, Señor, bueno, hay que entender, esa es la voluntad de Dios, Dios es así, de alguna manera, pues, se ha ido al infierno y allá, no.
De manera entonces así, tomando, indilgándose un derecho que no se les ha dado, entonces mandan al cielo a unos y a otros incluso no los mandan pues nunca para el infierno para no quedar menos, para quedar mal. Es parte del guión, o sea, imagínense, le están pagando la misa, le están pagando el servicio, en fin, y va a decir entonces gracias porque está en el cielo. Perdón, gracias porque está en el infierno. No, todos van para el cielo. Todos van para el cielo. No hay muerto malo ni chiquito feo. Pero eso no es así. No es de esa manera. No ocurre así. El que determina quién va al cielo, quién es al infierno, va al infierno, es el Hijo de Dios. Jesucristo, el Hijo de Dios. Porque el Padre a nadie juzga, sino que todo juicio ha dado al Hijo. Entonces ahí ya vamos entrando en qué es o qué significa el señorío. Pero acuérdese que estamos entonces hablando de la fe cristiana correcta acerca de Jesucristo, el Hijo de Dios, como mi Salvador y Señor. Y que una cosa es que Él sea mi Salvador y otra cosa es que Él sea mi Señor. Y que lo primero que entonces ocurre es que Él sea mi Salvador. No puede ser mi Señor antes de ser mi Salvador. Primero es mi Salvador. ¿Y cómo ocurre? Por gracia. Y eso no es de vosotros, sino que es don de Dios, no por obras para que ninguno se gloríe. Entonces, porque a Dios le plació en su voluntad manifestar a su Hijo Jesucristo a mi vida. Pero ¿qué vio Dios en mí? ¿Qué ve Dios entonces? ¿Qué vio Dios en el etíope? En el eunuco, en el funcionario de Candace? ¿Qué vio Dios o qué ve Dios en Moisés? Dice literal, hermoso, maravilloso. ¿Se acuerdan en Génesis? Pero no halló gracia. Eso es entonces lo que estamos viendo en este momento, que es entonces el temor a Dios en el corazón del hombre. La piedad en los seres humanos. Y la Biblia habla acerca del impío y de los que no tienen piedad y los que tienen piedad, de los hombres en los cuales hay temor a Dios en su corazón y de los cuales no hay entonces temor a Dios en su corazón. Y que qué es entonces, como les decía, la predicación del Evangelio por el Espíritu Santo. Es recordarle al hombre la voluntad del Creador desde antes de la fundación del mundo, que Dios es el que da el Espíritu y que el Espíritu a Dios ha de volver. Eso es entonces cuando predicamos el Evangelio por el Espíritu Santo. Porque el hombre, como está en esa condición de que hay un juicio que se está llevando a cabo sobre él, entonces el hombre no tiene o no ve que haya ninguna salida, que todo está perdido, que la única opción que tiene es ya esperar la sentencia, el juicio final. Pero la benignidad de Dios, su longanimidad, te guía al arrepentimiento. Y eso es lo que hacemos cuando les predicamos el Evangelio. Pero es que yo estoy ya muerto por mi pecado. Sí. Pero la sentencia aún como tal no está en firme. Hay una oportunidad. Tiene un chance. ¿Y cuál es? Arrepiéntase y pídale perdón a Dios por su pecado y crea que Él, por medio de la obra de su Hijo Jesucristo,
de la sangre preciosa que su Hijo Jesucristo derramó en la cruz para el perdón de sus pecados, para el perdón de su pecado. Que usted no tiene que pagar ya por ese pecado. Porque antes que la sentencia se fuera en firme, otro vino y tomó su lugar y pagó por usted. Jesucristo, el Hijo de Dios. Ese es el Evangelio del reino de los cielos, y esa es la predicación, y eso es lo que nosotros, cuando vamos a predicar el Evangelio, debemos anunciarles. Que hay esperanza, que hay una salida, que aunque hay un proceso que se está llevando a cabo sobre su espíritu, la sentencia aún no está en firme, y que mientras haya vida en esta carne, tiene esperanza. Puede. Y eso es entonces lo que hacemos cuando le predicamos al Evangelio. Lo que hacemos es recordarles su naturaleza. Pero como no hay y no conocen que hay esperanza, pues no la tienen clara y no hay conciencia. Entonces por eso viven de una manera impía. Por eso no hay piedad en sus corazones. Pero una vez entonces le manifestamos, les recordamos. Hola Elvi, Jesús te bendiga, saludos en Italia, Elvi España, pero está en Italia. Es España, pero está en Italia. Jesús te bendiga, Elvi. Esa es. Entonces, es acudir, es apelar a esa espiritualidad que hay en el ser humano, que existe en el hombre, pero que entonces, como hay una condena, un juicio que se está llevando a cabo sobre su espíritu, donde entonces ya se ha determinado que la muerte es lo que le espera. Sí, pero todavía no está en firme esa sentencia. Puede. Hay opción. Puede apelar, hay una segunda instancia. Para que en materia de derecho, los que no de pronto tengan conocimiento, pero así es, jurídicamente, en el mundo así actúa. Puede apelar a la sangre de Cristo, al sacrificio, al pago del Hijo de Dios por su pecado. Pero lo que primeramente entonces debemos entender, hay que hacer es recordarle al ser humano su naturaleza, darle a entender que la voluntad de Dios es que ninguno se pierda y que todos procedan al arrepentimiento, que Dios es el que da el Espíritu y la voluntad de Dios es que el Espíritu vuelva a Él, que vaya al cielo, que no se quede aquí en la tierra. Sí, amén, Elvis, sí, yo sé que eres ecuatoriana, pero el apellido es España y vives en Italia, entonces ecuatoriana, con apellido España y vive en Italia, hágame el favor. Eso es despertar la piedad, que suba temor a Dios en sus corazones, y para que eso ocurra, es necesario entonces que el hombre pueda y haya claridad en su vida que no todo está perdido, que hay algo que puede hacer para escapar del infierno. Y ese es el llamado que Dios está haciendo, arrepentidos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Y cuando entonces usted y yo, a través de la predicación, por la obra del Espíritu Santo, le recordamos al hombre que hay esperanza, su naturaleza, y que hay esperanza,
y que todo no está perdido, el temor en sus corazones hacia Dios se manifiesta. Se manifiesta. Entonces, por eso uno es el que planta, otro es el que riega y otro es el que da el crecimiento. Porque entonces, muchas veces usted, entonces, y yo, por medio de las oraciones, por el clamor, el ruego y la súplica, vamos haciendo es que preparando el terreno para que Dios se manifieste a la vida entonces de esas personas a las que les amamos, nuestros parientes que aún no han recibido la gracia, nuestros compañeros de trabajo, el vecino a los que les estamos predicando. ¿Qué hacemos? Primero, orar por ellos para preparar. Les hablamos entonces a Dios de ellos, porque ellos están destituidos de la gloria de Dios. Pero entonces nosotros intercedemos por ellos. Y les hablamos y les recordamos a Dios sus nombres. Por eso oramos con nombre propio. Señor, acuérdate de fulano de tal, de sutano, con nombre. Y les hablamos acerca de Él, de ellos. Y Dios se acuerda de ellos. Porque nosotros se los recordamos. Y lo mira y lo ve con ojos de misericordia y extiende su benignidad, su longanimidad y lo guía al arrepentimiento. De esa manera ocurre. Así sucede. Y entonces, de esa manera, escúchenme bien, es que Jesucristo, el Hijo de Dios, se convierte en mi Salvador, en nuestro Salvador, por gracia, no por obras para que ninguno se gloríe. Pero no por obras no quiere decir por las obras suyas, de Él. Pero ya estamos hablando acerca del proceso. Y ahora entonces vamos a ver qué significa que Jesucristo, una vez se convierta en mi Salvador, que es por gracia y no por obras. Entonces ahora sí vamos a ver qué significa que se convierte en mi Señor. En mi Señor. Y eso es entonces maravilloso porque vamos a mirar un momento, por favor, en el Evangelio Evangelio según San Juan, capítulo 14. Evangelio según San Juan, capítulo 14, dice así. Versículo 14, capítulo 14, versículo 15. Perdón. Capítulo 14, versículo... capítulo 14, versículo 15. Si lo digo otra vez me equivoco. Porque ayer estuvimos entonces, ¿recuerdan? Celebrando, hablando acerca de, conmemorando, teniendo el entendimiento de esta nuestra fiesta que celebramos y continuamos celebrando, solo que por fecha ayer la recordamos para estudiar y de Pentecostés. Si me amáis, guardad mis mandamientos, y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre, el Espíritu de verdad, el Espíritu de verdad al cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce. Pero vosotros le conocéis porque mora con vosotros y estará en vosotros. Mora con vosotros y estará en vosotros. Dos cosas. Mora con vosotros y estará en vosotros.
No os dejaré huérfanos, vendré a vosotros. Todavía un poco, y el mundo no me verá más. Pero vosotros me veréis, porque yo vivo, vosotros también viviréis. En aquel día vosotros conoceréis que yo estoy en mi Padre, y vosotros en mí, y yo en vosotros. El que tiene mis mandamientos y los obedece, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. Le dijo Judas, no el Iscariote: Señor, ¿cómo es que te manifestarás a nosotros y no al mundo? Respondió Jesús y le dijo, el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él y haremos morada con él. El que no me ama no guarda mis palabras, y las palabras que habéis oído no es mía, sino del Padre que me envió. Os he dicho estas cosas estando con vosotros, mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que os he dicho. Aquí está. Entonces, escúchenme bien. Dice así, Hechos de los Apóstoles. Vamos a mirar cómo se traduce en esto. Capítulo 1, rápidamente porque el tiempo apremia. En el primer tratado, oh Teófilo, hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar hasta el día que fue recibido arriba, después de haber dado mandamientos por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido, a quienes también después de haber padecido se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, apareciéndoseles durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios. Y estando juntos, les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo, oísteis de mí. Porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Entonces los que se habían reunido le preguntaron diciendo, Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? Y les dijo, no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta en lo último de la tierra. Amén. Entonces, escúchenme bien, aquí. Nuestro Señor Jesucristo ha muerto, ha resucitado. En la cruz murió y resucitó al tercer día y se manifestó a sus discípulos y sus discípulos lo vieron. Pregunta. Los discípulos, después de la resurrección, después de ver al Señor una vez que habían resucitado, ¿fueron salvos? ¿El Señor era su Salvador? Claro, claro que sí. ¿Ellos habían recibido la gracia? Por supuesto que habían recibido la gracia. Ya vosotros estáis limpios. ¿Ya habían creído en que Jesucristo era el Hijo de Dios? ¿No? Ay, Margarita dice que no. Por supuesto, ¿no? ¿Por qué no, Margarita? A ver. Bueno, en público aquí nos demoraríamos más. Claro que sí. ¿Cómo que no habían recibido la salvación? ¿No habían recibido la salvación? ¿Cómo no habían recibido la salvación? Todo aquel que ve al Hijo y cree en Él, ellos lo vieron resucitado. Ellos vieron entonces al Señor Jesucristo resucitado y a ellos se les predicó el Evangelio del reino por el Espíritu Santo. Por supuesto que sí. Por supuesto que sí. Él era su Señor y sí la habían recibido. Ay, espérenme un momento porque para acabar de ajustar, disculpen, ya el temor que me temía me sobrevino. Araceli es puntualísima, un minuto. Para no dejar en conclusión. Pero aún no había venido el Espíritu Santo. El Señor era su Salvador. Jesucristo era su Señor, su Salvador.
Pero aquí él está hablando acerca de la obra del Espíritu Santo. El que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y entonces yo vendré a él y me manifestaré a él y haremos morada con él. Lo acabamos de leer. Y precisamente entonces aquí vemos cómo el Señor Jesucristo les mandó diciendo: no se vayan de Jerusalén, hasta que, porque Juan bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con Espíritu Santo dentro de no muchos días. Entonces, Hechos de los Apóstoles, capítulo, no habían recibido aún el Espíritu Santo, ok, pero no es que no hayan recibido, no hayan sido salvos, que fue la pregunta, para que no haya confusión. Ya habían recibido la salvación. Jesús era su Salvador, lo vieron resucitado, mi Señor y mi Dios. Al Señor, entonces a Jesús hemos visto, entonces ya es por la fe en ver el Hijo de Dios resucitado. Y aquí entonces les da mandamiento, les dice que no se vayan de Jerusalén hasta que hayan venido el Espíritu Santo. Y dice entonces ahí mismo en Hechos de los Apóstoles capítulo 1 versículo 12, entonces volvieron a Jerusalén desde el monte que se llama el Olivar, el cual estaba cerca de Jerusalén, camino de un día de reposo, y entrados subieron al aposento alto donde moraban Pedro, Jacobo, Juan, Andrés, Felipe, Tomás, Bartolomé, Jacobo hijo de Alfeo, Simón el celote y Judas hermano de Jacobo. Todos estos perseveraban unánimes en oración y ruego con las mujeres y con María, la madre de Jesús, y con sus hermanos. En aquellos días Pedro se levantó en medio de los hermanos y reunidos. Entonces aquí estamos viendo claramente que a pesar de que habían matado al Señor, los ánimos estaban calientes y la situación estaba fuerte, dura en Jerusalén, y que lo más entonces, digamos, sabio, sensato era salir de ahí. Dice que del monte de los olivos volvieron aquí a Jerusalén y estaban en el aposento alto, unánimes, perseverando en obediencia. Y ahora sí, entonces, cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos, ¿qué? Unánimes juntos. El que me ama, mis mandamientos tiene y obedece. Y a esos entonces, yo y mi Padre vendremos y haremos morada con él. No habían recibido el Espíritu Santo, aún no había, entonces, no era aún, realmente no era su Señor. Porque el señorío, vosotros me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo os digo. Entonces, una cosa es un ser siervo del Señor, que Él sea mi Señor por medio del yugo del Espíritu Santo. Esa es entonces el señorío. Nadie puede llamar Señor a Jesús si no es por el Espíritu Santo. Venid a mí todos los que estén cansados y yo os haré descansar, y tomad mi yugo, que es fácil y ligero mi carga. Cuando se toma entonces el Espíritu Santo, viene a nuestras vidas, tomamos el yugo del Señor, que es su palabra. Y por medio de la obediencia entonces, Él es nuestro Señor. Pero ocurre y es gracias a la obra del Espíritu Santo. Por eso usted y yo debemos entender que para los cristianos no es opcional entonces recibir el Espíritu Santo. No es entonces, digamos, una cuestión de tomarlo a la ligera. O es una arandela, o es opcional, o si cree que hay Espíritu Santo, o cree o no cree que hay Espíritu Santo, cree que lo tiene que recibir o no lo cree, porque no toma el yugo del Señor, sino es por el Espíritu Santo, es el que nos impone el yugo del Señor. El Espíritu Santo es el que nos guía entonces al conocimiento y a la obediencia a las palabras de Jesucristo. Y es la fuerza, es Dios actuando, el poder para salvación, para que la obra salvadora de Jesucristo, que ya se ha llevado por gracia, efectuado en mi vida, pueda yo permanecer en esa gracia, y para que esa gracia que me ha sido dada a través de mi vida también sea manifestada a la vida de otros. Porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios. Hechos de Romanos,
Pero poder de Dios, ¿para qué? Recibiréis poder y me seréis testigos de la salvación. Hechos de Romanos capítulo 1, versículo 16, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Entonces, amados hermanos, para que concluyamos, el Espíritu Santo es el Paracleto, es el defensor de la fe. Y el Espíritu Santo fue enviado del cielo para que entonces pudiera y diera entonces continuidad a la obra que el Padre a través del Hijo comenzó en la cruz. Y que ese es entonces el ministerio del Espíritu Santo. La salvación. Y esa salvación, el Espíritu Santo la obra a través de hombres que han recibido la salvación, y a través de hombres que han recibido esa salvación, reciben el Espíritu Santo, el señorío, y empiezan a hacer lo que su Señor les mandó. Lo que por gracia recibieron, por gracia de Él. Recibe la salvación y comienza a predicar la salvación. Recibe el Espíritu Santo, y recibe el yugo. Y entonces ahora coge las palabras del Señor. ¿Y qué es lo que mi Señor dice? Que hay que predicar el Evangelio. Entonces dispone su corazón para obedecer y predica el Evangelio. Y Jesús entonces es su Salvador, su Señor. Pero, ¿por qué me decís o me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo os digo? Entonces, porque o no ha recibido el señorío, porque no ha recibido el Espíritu Santo, o si ha recibido el Espíritu Santo, peor, está mal, más mal, perdón, porque está siendo desobediente. Porque hay unos que no lo pueden llamar Señor porque no tienen el Espíritu Santo, y otros que, habiéndolo recibido y siendo su Señor, no lo obedecen. Entonces ahí es donde hay que tener mucho cuidado, poner muchísima atención. Ven, mis amados hermanos, por eso debemos entonces debe haber pues claridad en nosotros y saber que el Señor el Espíritu Santo no lo envió como un accesorio, no nos lo envió entonces, digamos, para que tuviéramos unas experiencias místicas o sobrenaturales y nos convirtiéramos en adivinadores, o para que entonces nos convirtiéramos en supersticiosos y comenzáramos a hacer cosas que no son. Recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Y ese poder entonces es precisamente para que el poder de Dios se manifieste en esta creación. El poder de Dios es entonces la victoria de la vida sobre la muerte. Y eso es a través de la obra maravillosa de Jesucristo, el Hijo de Dios. Ese es el poder de Dios, ese es el verdadero poder. Y esa es entonces, como les decía, la obra del Espíritu Santo, que está llevándose a cabo en hombres y a través de hombres en la iglesia. ¿Ven? Entonces, importante tener claridad acerca de que en la proporción, en la medida que yo ame al Señor, el Espíritu Santo actúa en mi vida. Si yo amo mucho al Señor, el Espíritu Santo actúa mucho en mi vida. Y si yo amo mucho al Señor, no es porque le diga Señor, sino porque me esfuerzo por conocer y obedecer su palabra. ¿Ven que no funciona de manera religiosa? No funciona de manera entonces al azar, ni religiosa, ni supersticiosa. Funciona como debe y tiene que funcionar. Es proporcional. Cuán grande y maravilloso para usted es lo que Jesucristo, el Hijo de Dios, hizo por usted al morir y tomar ese lugar suyo en la cruz para rescatarlo de esa condenación eterna y de esa muerte eterna a la cual su espíritu estaba condenado. Y
y ya usted no tenía esperanza y no había nada que usted pudiera hacer, pero Él lo hizo. Lo que usted no podía hacer, lo que yo no podía hacer, Él lo hizo por usted, lo hizo por mí, tomando su lugar, tomando nuestro lugar en la cruz. ¿Y cuál es la respuesta? Porque yo he recibido el amor de Dios. Ahora entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a amarlo. Y amarlo entonces no es decirle te amo. Amarlo es conocerlo, su palabra y obedecerla. Y ahí es donde el Espíritu Santo se manifiesta. Es que no llegó de casualidad el Espíritu Santo sobre los apóstoles. ¿No ve que el Señor les dio mandamiento? Les dijo que hicieran y ellos lo obedecieron y recibieron el Espíritu Santo. Así es. Así funciona. Y no es algo que entonces, como mucha gente confunde, es que no, el Espíritu Santo se recibe en el momento que yo recibo la salvación y ya, y dele por ahí, y ya recibiste el Espíritu Santo. No, es que sí, claro, todos recibimos el Espíritu Santo. Ya. Pero actúa en usted, recibió el poder de Dios, aceptó el yugo del Señor. Eso es y bajo. Entonces, conforme ya usted y yo vemos aquí, está ocurriendo. Primero es la salvación y posterior es el señorío. ¿Y qué es lo que determina? La disposición, la respuesta a esa salvación, la actitud que yo tome ante esa salvación. Dios me amó y de tal manera que envió a su Hijo Jesucristo al mundo a morir en la cruz y pagar y derramar con su sangre preciosa el perdón de para el perdón de mi pecado. Tomó mi lugar, me libró de la condenación del infierno. Voy a amarlo, voy a obedecerlo. Viene el Espíritu Santo. Y mientras ese sentimiento esté en el corazón, actúa el Espíritu Santo y en la proporción. Porque acuerdan rápidamente, porque yo sé que el tiempo ya. Al que mucho se le perdona, mucho ama. Al que poco se le perdona, poco ama. ¿Y esa es una realidad o no? Ante el amor, los hombres respondemos con amor, mucho amor, o ante el amor, los hombres respondemos con poco amor. Hay hombres, amamos mucho y amamos poco. Pero amamos, sí, pero amamos mucho, amamos poco. El Espíritu Santo en los creyentes actúa en unos poco y en otros mucho. ¿Cuál es la diferencia? El amor al Señor, la fe en Jesucristo, la gloria que usted y yo todo el tiempo le manifestemos, el deseo de que todo el tiempo Él sea glorificado y que sea glorificado en mi vida y en la vida de muchos más y que muchos más lo confiesen y muchos más crean en Él y en su nombre, invocando su nombre, arrepentidos reciban el perdón de los pecados. Amén. Bueno, amados hermanos, entonces que Jesucristo, el Hijo de Dios, sea nuestro Salvador y nuestro Señor. Que por gracia hemos recibido esta salvación y que dispongamos en obediencia en nuestros corazones para que a través de nosotros, por medio de la obra del Espíritu Santo, también muchos más sean salvos. Porque esa es la voluntad de Dios, el cual quiere que todos los hombres sean salvos. Esa es la salvación, que el Espíritu ha sido dado por Dios y a Dios ha de volver. Esa es la voluntad de Dios, que el Espíritu del hombre que fue tomado del cielo vuelva al cielo. Que ese es el lugar, entonces, la casa del Padre, a donde debe volver. Amén. Jesús les bendiga. Un feliz día para todos. Los amo mucho. Que el Señor los guarde y los use con poder y les abra puertas eficaces para la predicación del Evangelio en este día. Y recuerden, hoy a partir de las 7:15 continuamos aprendiendo sobre el pecado. Vamos a despedir este tiempo juntos en oración con nuestro Señor Jesucristo, orando con Él como Él mismo nos enseñó. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy.
y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Porque tuyo es el reino y el poder, la gloria por todos los siglos. Amén. Bueno, feliz día para todos, un abrazo. Acuérdense que el que mucho se despide, pocas ganas tiene de irse, pero así es esto. Llegó Modesto y se acabó esto. Chao, chao.